¿Qué tal? Vamos a hablar de literatura, otra de las pasiones que tenemos aquí en Periodista Digital, y lo vamos a hacer a partir de un libro, bueno, extraordinario. Es así de pequeñito, fíjense. Para escribir un gran libro no hay que escribir muchas páginas. Se llama Baroja y yo, está escrito por Iñaki Ezquerra, se titula La voz de la intemperie. Tiene que ver con una serie que ahora Iñaki nos va a contar sobre un encargo a varios escritores en el cual se les pregunta sobre su experiencia, sobre qué ha sido Baroja en su vida o algunos aspectos de la obra de Baroja, y está escrito en clave muy personal y una visión que es la que tiene, y una escritura, porque Iñaki Ezquerra escribe realmente bien, y de eso vamos a hablar. Vamos a recordar a un autor que hoy lamentablemente está desconocido. Pregúntele a cualquier chaval de 14 años quién es Pío Baroja y le dirá una calle, una plaza, pero seguramente que no tendrán ni idea de alguna de las obras que ha escrito. ¿Qué tal, Iñaki? Hola, muy bien. Bienvenido. Gracias. Enhorabuena por este libro. Muchas gracias. Dices que tu madre guardaba los libros de Baroja bajo llave, porque como si fueran pornográficos, ¿no? Sí, bueno, era un poco la atmósfera de la época, era esa ñoñez ambiental que... Bueno, pleno franquismo, ¿no? Que sí, era el franquismo ese, no ya político, sino sociológico, ¿no? Es decir, donde pues, un escritor como Baroja pues, estaba mal visto. Entonces, es curioso porque mi madre no era nada clerical, vamos, y de hecho, pues mi familia materna, mis abuelos, pues estaban ubicados en el bando perdedor de la Guerra Civil, que tuvieron que salir de San Sebastián y irse a Bilbao en plena guerra. Entonces, pero aún así, era el ambiente de la época. Bueno, pues Baroja estaba mal visto. El franquismo, por otra parte, también sobreestimaba a los intelectuales. Es decir, que es otra cosa curiosa que hoy nos llama la atención, porque hoy un intelectual realmente no tiene ninguna capacidad de influencia, o tiene muy poca, ¿no? No tiene ese... Como uno ya les conoce, mejor que la que tengan sea nula. Bueno, eso también es verdad. Pero en fin... ¿Pero que era subversivo? ¿Era un autor subversivo en el franquismo? Pues quizá porque tenía fama... Luego están los tópicos, los clichés, que tenía fama de anticlerical. Tampoco Baroja, cuando uno se mete en su obra, respira y transpira ese anticlericalismo. Tú dices que era acatólico. Sí, era católico. Acatólico. Sí, lo digo en el sentido de que Baroja es un escritor al que se le ve en sus páginas una gran compasión por el ser humano, pero sin embargo ese tipo de compasión no responde a la piedad clásica del catolicismo, ¿no? Está exenta de esa sentimentalidad. Entonces, Baroja es más bien seco, es tectónico, y es un autor que desdramatiza. Y yo asocio precisamente ese catolicismo del que hablo, tiene que ver con la carencia de sentimiento trágico de la vida, que sí tenía Unamuno, al que dedico. Sí, eso es lo que a ti lo que tú y yo comparto, sí. Es algo que no soportamos, ¿no? Ese sentimiento tan de Schopenhauer, ¿no? Esa especie, ese romanticismo. Baroja pone los pies sobre la tierra, es más natural. Baroja, exactamente. Calle, ¿no? Baroja es, como digo, es tectónico. Y, por ejemplo, pues en los curas que me educaron a mí, ¿no? Cuando ese sentimiento trágico del que hablo se traducía en hacer un dramón de la adolescencia. Es decir, que parecía que, en fin, el sexo era un dramón. Bueno, la vida es triste, ¿no? Odian la vida, odian la alegría, ya sabemos cómo... Ese sentimiento que suele abundar en esos... Es que Baroja es pesimista, pero sin embargo no dramatiza. Claro. Claro, es diferente. Es muy escéptico frente a la condición humana. Yo digo que Baroja no necesitaba leer a Schopenhauer, ya lo era y lo transmite en sus páginas. Claro. Lo es de una manera casi, no diría ideológica, sino ontológica, ¿no? Y bueno, pues Baroja, ya digo... tiene una visión de la vida que es pesimista, pero a la vez nos reconforta leerle, porque transmite una gran comprensión por sus personajes, no los condena, no es nada dogmático, no es nada besánico, al contrario, es decir, que tiene una gran tolerancia que, por cierto, hoy sería muy necesaria.
Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con Baroja? ¿Cuáles son tus Sí. títulos, los títulos que más te han gustado? Sí. Y también habrá un Baroja que te interesa menos, ¿no? Sí, bueno, a mí la verdad es que de Baroja siempre me ha gustado todo. Así que yo digo en el libro, me gustan hasta los romances que escribió, ¿no? Pero bueno, mi descubrimiento fue, quizá el primer descubrimiento fue el Baroja urbano. Yo lo cuento, había el primer libro que me tentó, pues ya por el título, era La sensualidad pervertida. Yo no sé qué esperaba encontrarme ahí, pues yo tenía 12, 13 años. Y bueno, pues me decepcionó en el sentido... había poco erotismo ahí. Había poco erotismo. Esos paraísos lúbricos que prometía el título, pues luego resulta que no se traducían en nada. Pero lo que sí descubrí a cambio de eso fue una mentalidad crítica, la manera de ver la España de su época, el personaje. El personaje me ganaba precisamente porque tenía una manera de ver la vida poco presuntuosa, ¿no? Es decir, que los personajes de Baroja te ganan, y el propio Baroja, porque no es nada presuntuoso, no es nada... No sobreactúa. No sobreactúa, no es grandilocuente, y por eso yo digo que además es un escritor que hoy tendría que tener una gran vigencia y ser conocido por las jóvenes generaciones, precisamente por eso, porque estamos en una época de mucha grandilocuencia. El populismo es grandilocuencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? El populismo no es otra cosa que la grandilocuencia llevada a la política, ¿no? Y es la demagogia, ¿no? Es decir, que el inflar los discursos y querer representar siempre a las grandes siglas y las palabras sagradas, ¿no? El representar a la mujer, representar a la patria, representar el socialismo, el liberalismo. Es decir, que Baroja tiene una cosa muy buena, y lo digo además, y de ahí sale el título de La voz de la intemperie. Baroja no habla nunca en nombre, cuando critica a la España de su tiempo, y la critica mucho, y critica a los españoles, nunca se pone una etiqueta de estas, no se intenta parapetar detrás de estos grandes conceptos. Es decir, que no coge una bandera... No quiere ser el primer español. No quiere ser el primer español o el español más sufrido. No quiere, exactamente. Es decir, que nunca dice yo represento... No intenta avalarse detrás de una ideología o detrás de una confesión religiosa. Habla en nombre de sí mismo, se representa a sí mismo, y yo creo que eso es muy bueno, y creo que además, ya digo, hoy sería muy necesario, ¿no? Hoy vemos que cualquiera habla en nombre de la moral, de la ética, contra la corrupción, pero siempre se erigen, ya digo, utilizan siempre las palabras más que les parecen más sagradas. Digo sagradas incluso en el aspecto laico, quiero decir que hay palabras que están sacralizadas por el laicismo, ¿no? Bueno, pues Baroja, ya digo, que es la antítesis de eso. Habla en nombre de sí mismo. Mira, mucha gente que nos están viendo, seguramente como esto se sube a YouTube, no, lo estará escuchando algo, gente muy joven. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Dónde recomiéndales un viaje por Baroja? Pues yo les recomendaría La sensualidad pervertida, me parece un buen inicio, y inmediatamente que pasaran a la trilogía de La lucha por la vida, que son las 3 novelas urbanas, las 3 novelas de Madrid, porque se iban a encontrar con sorpresas. Está describiendo una España que es la de principios o el primer tercio del siglo XX, y sin embargo reconocerán cantidad de escenas, por ejemplo, en las asambleas tumultuosas de los anarquistas. Yo pensé que eso lo había inventado Podemos con los círculos. Hay gente que cree que lo ha inventado Podemos, pues no, está ya en Baroja. Y ya se acuchillaban y se apuñalaban. Esa charlatanería. Bueno, y luego, por otra parte, está en Baroja también la bondad, es decir, que en la lucha por la vida, concretamente en Aurora Roja, en una de las 3 novelas, pues hay un personaje que es el hermano del protagonista, Juan, que es el que ha huido del seminario, que es un santón del anarquismo, es un hombre que tiene mucha fe, que es un idealista. Hay un momento muy emotivo en el que lanza un discurso en medio de una asamblea anarquista. Y bueno, pues ahí también se ve la gente que sí cree en unas ideas o tiene ya digo, una manera
pues idealista de ver la vida, ¿no? Están los arribistas, están los trepas, están los que están pensando en quemar conventos y en violar monjas, y luego pues están gente que lo que tiene es unas ideas nobles, quizá muchas veces que se convierten, son personajes que se convierten en víctimas de los otros, ¿no? En fin, pero ahí está la naturaleza humana. Van a encontrar también la opinión de Baroja sobre las mujeres, si era misógino o no. Nuestro autor dice, bueno, sí, un poquito sí, pero vamos a tomarlo con pinzas. Lo analiza extraordinariamente bien. Digo que es una forma de coquetería. Pero siempre se ha dicho, no, es que era muy misógino, no es verdad. Pero es que esos son clichés, es decir, que siempre se utilizan tópicos con muchos, y sobre todo con los autores que no se conoce, sí, se utilizan tópicos, esto ya lo estamos viendo con Machado, es decir, que cualquiera que oyera hablar a algunos sobre Antonio Machado parece que era un antisistema, ¿no? O que estaba instalado en un radicalismo izquierdista. Machado es todo lo contrario, en el sentido de que es la sensatez. Quien hable de Machado pues debería haber leído Juan de Mairena, por cierto, que creo que es el libro, creo recordar que es el libro que le regaló Pablo Iglesias a Rajoy, el Juan de Mairena. Bueno, pues Juan de Mairena es justo la antítesis de la falta de tolerancia. Es quizás esa tercera España, ¿no? Es esa tercera España, quizás, sí, el estar entre dos aguas. Bueno, es que ¿Qué le pasa también a Baroja? Es decir, esos autores que no están ni con unos ni con otros y acaban... Es que el que busca la verdad no contenta nunca a los clichés ideológicos, a los bandos ideológicos. Es decir, la verdad siempre es incómoda y siempre dice, en la verdad nunca encaja, ya digo, con un esquema de partido, no encaja con un esquema de ideología y menos de partido. Es decir, que la verdad siempre va a resultar incómoda para todos. ¿Y el Baroja de la Guerra Civil, dónde lo encontramos? Bueno, el Baroja de la Guerra Civil está en el ciclo Las Saturnales, está también está en sus memorias, en la Guerra Civil en la Frontera, que es uno de los volúmenes desde la última vuelta del camino. Es un Baroja que muchas veces pensando en la memoria histórica, que es un tópico recurrente hoy en la vida política, Baroja es la verdadera memoria histórica. Baroja nos cuenta la guerra civil en esos libros, pero los cuenta sin una visión partidista, cómo era la sociedad española, y lo que habla es precisamente, y lo que refleja es el caínismo y la brutalidad que veía en los dos bandos. Y bueno, pues él estuvo a punto de ser fusilado, es decir, que en un momento determinado fue detenido por los requetés. Pero ya digo que Baroja no hace partidismo barato, y lo que cuenta es precisamente es la mirada de un paisano viendo la barbarie nacional en la que se sumió este país en aquellos momentos, ¿no? En fin, yo creo que la memoria histórica sí sería otro de los grandes valores a los que podemos encontrar en Pío Baroja. Precisamente eso, esa falta de... Antídoto contra los populismos, antídoto contra la memoria histórica, antídoto contra ese realismo mágico y las manipulaciones del nacionalismo, también lo dices. Y también, sí, Baroja, pues otro de los tópicos, antivasco. Baroja, ¿cómo va a ser antivasco? Si Baroja amaba el paisaje vasco, y además es el escritor que con más emoción sabe transmitirlo. Es decir, que yo creo que incluso habría un Baroja, y ahí hablo de él, un Baroja ecologista incluso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el paisaje vasco no lo mitifica. Pero en este sentido pasa también con el tema de la mujer. Es decir, que lo que pasa es que la mujer que describe Baroja es una mujer, él es un gran retratista de la mujer, pero siempre es realista, no se dedica a halagarla. Él no quiere ir de feminista tampoco. Es decir, que como hoy nos encontramos a gente que luego a la hora de la verdad en sus partidos de feministas nada. Es decir, que por ejemplo tenemos... sí, se nos vienen varios casos a la cabeza. Sí. Bueno,
bueno, pues por ejemplo, no sé, en Podemos las mujeres ocupan un puesto según si se casan o no con si Hombre, son compañeras. si son derechas se las puede azotar hasta que sangren. No, bueno, por ejemplo, ese es un comentario que, bueno, esto lo llega a hacer alguien, es un comentario que no debe hacer nadie, pero vamos. Si lo hiciera alguien, pero no sé, sí, del PP, ya estaría en la cárcel. Llega a ser una normal del PP y ya habría sido en la cárcel. La demostración. O se pone un cartel diciendo, vuelve, él. Pero por ejemplo, en letras pero esto es muy curioso. Primero, las mujeres en Podemos, según son compañeras de Pablo Iglesias, son reinas de Podemos, y en el momento en que dejan de serlo, ya son destronadas. Es decir, claro, por supuesto, ahí está el escaño de la a mí me recuerda mucho detrás de la columna. A mí me recuerda a lo del Shah de Persia, lo que pasa es que, claro, en miniatura, ¿no? Pero claro... Este es el Shah de Venezuela. Tania Sánchez sería la Soraya destronada, y sustituida por Errejón. Ahora por Errejón. Ahora Errejón. Bueno, pues Errejón es un caso curioso también. Es decir, que es otra novia despechada. Bueno, quizás a la hora de la verdad es el relevo. Yo en un anterior libro, que era Los totalitarismos blandos, planteaba... Fantástico libro, hablamos de él hablamos aquí, sí. En este periódico. Sí. Bueno, pues uno de los rasgos que yo creo que tiene el populismo europeo es que los líderes son sustituibles. Es decir, que el caudillo puede ser sustituido. Es decir, que de la misma manera que Marine Le Pen en un momento determinado le pegó una patada a su padre. Pero Iñaki, en el caso de Podemos todos los fundadores han quedado exterminados. Sí, ¿qué dices? Bueno, cualquier día puede caer Pablo Iglesias. Quiero decir que... el relevo de Iglesias es su mujer, es como el peronismo. Puede ocurrir, pues sí, no lo había pensado. Fíjate, hablando de caudillos. Pero sí, es decir, una característica, pero esto es un rasgo que no nos tiene que hacer pensar que un partido es democrático. Tanto lo que está surgiendo de extrema derecha como lo que ha surgido de extrema izquierda son líderes que quieren ser caudillos, pero que en un momento determinado, por el contexto europeo y por el contexto, pues bueno, y por los propios rasgos democráticos del sistema, son sustituibles por otros, pero eso no quiere decir, no nos debe transmitir la ficción de que por eso son democráticos. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ya saben, no estamos hablando de Podemos, estamos hablando de Pío Baroja. Hoy era lo que nos tocaba, volver a la obra de este grandísimo escritor español y vasco, por supuesto. Gracias, Iñaki. Un gran español. Un gran español, gracias, Iñaki, por estar aquí. Gracias a vosotros.